Buenos días, iglesia. Qué bueno saludarle, qué bueno verlo esta mañana. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Nosotros retomamos la serie de enseñanzas del libro de Efesios. Ya estamos en el capítulo 5. Nos hemos demorado casi que todo este año y no vamos a terminar Efesios antes de que termine el año 2021. Pero no interesa ir rápido, interesa ir firme, seguro, y que esa palabra llene nuestros corazones. Amén. Y quiero que abras la Biblia en Efesios capítulo 5. Y vamos hoy a estar enfocándonos en el versículo 3, 4 y 5. He titulado la enseñanza de esta mañana Contracorriente. Y usted sabe que contracorriente es algo que no se ajusta a lo que normalmente se hace. Va contra el curso natural de la corriente. Otra manera de decirlo sería contracultural, pero prefiero la palabra contracorriente. Ahorita tú vas a entender por qué este título, pero quiero sentar en la introducción de la enseñanza y articularlo con lo que hemos venido hablando, para que en tu mente y en tu corazón tú vayas comprendiendo un poco cómo es que Dios y qué es lo que Él espera de nosotros, cómo es que Él está actuando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nosotros el miércoles hablamos de hijo de tigre sale pintado, y hablamos que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos unas rayas. Las rayas del tigre, las rayas del hijo de Dios, principalmente es andar en amor, porque eso fue lo que hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Pero el asunto no se queda solamente en andar en amor. Hay que ir un paso más allá. El amor es lo que el mundo necesita. El amor es lo que la gente está anhelando experimentar, sentir. Yo no sé si tú has tenido la experiencia, pero si tú le dedicas a un niño que no conoces 10 minutos para saludarlo, hola, ¿cómo te va? Y preguntarle cosas, y así, a veces hablan a media lengua que uno ni entiende lo que están diciendo. Pero si tú intentas entenderle y te comunicas con él, tú le estás mostrando amor. ¿Y qué diferencia, qué cambio hay en eso? ¿Qué diferencia? Y aunque el mundo necesita amor, también necesita un creyente que sea contracorriente. Un creyente que vaya en contra del estándar que este mundo pretende establecer. Por eso los versículos que ahorita vamos a leer comienzan con un pero. Y uno dice, pero ese pero ¿de dónde sale? Entonces vamos a entender por qué comienza con eso. Y aunque hay amor y nosotros imitamos a Cristo nuestro Señor, aunque hay amor y nuestra manera de actuar debe caracterizarse por el amor sacrificial, necesitamos también ir adelante. Y tú y yo, los cristianos, somos contracorriente. Por eso nosotros buscamos que nuestros matrimonios sean firmes, estables, porque es lo que el mundo no ofrece, es lo que la Biblia nos ha enseñado. Un matrimonio para toda la vida. Amén. Hoy cumplo 11 años de casado, imagínense. Me casé un domingo en esta misma iglesia. Hoy 11 años y espero completar 50 años de casado y seguir adelante, porque eso es, nosotros somos contracorriente. Nosotros hablamos del valor de la vida, pero no como lo hablan en el mundo. Nosotros hablamos del valor de la vida en contra del aborto. Y póngase bravo el que se tenga que poner. Pero nosotros no podemos aceptar eso, porque somos contra ¿qué? Contracorriente. Y no somos contracorriente porque vamos a pelear por pelear. Si el mundo dice que es blanco, nosotros decimos que es negro. No, es porque nosotros tenemos otra manera. ¿Y está en dónde? En la palabra de Dios. Y tú puedes enfrentar lo que el mundo intenta estandarizar. Tú lo puedes enfrentar levantando tu voz, haciendo una protesta, teniendo un pendón y levantarse. Estábamos en contra del aborto. Sí, eso es válido y es necesario en algunos momentos hacerlo. Pero sobre todo la lucha que debe tener el cristiano es en su corazón, en su mente,
y en su vida. Y es lo que quiero que esta mañana tú aprendas. Tú eres una persona contracorriente porque eres un hijo de Dios. Amén. Y vamos a leer ahí el versículo 3, 4 y 5 de Efesios capítulo 5. Y dice así la escritura: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. El versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Imítenlo a Él. Imiten a Cristo Jesús. Y luego en el versículo 3 el apóstol Pablo coloca pero. Y dice: pero ¿por qué un pero? Porque precisamente estamos muy dados a creer que solamente la vida cristiana es un aspecto. Miramos la cara de la moneda y se nos olvida el sello. Se nos olvida entender que esto tiene dos perspectivas que deben ser completas en el creyente. Tú debes manifestar amor, tú debes mostrar amor, tus acciones deben ser amor, tú debes dar en amor, pero también debes vivir en contra de lo que este mundo ofrece. Tú también debes ser una persona que está en contra de lo que está estandarizado en las personas. Por eso Pablo agrega, luego del amor, luego de imitar a nuestro Señor Jesús, la palabra pero. Y déjame decirte esta mañana que tú necesitas entender lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú necesitas mostrar ese amor que Dios te ha dado. Por eso nosotros los creyentes somos personas de gracia, de misericordia, de compasión. Pero no puedes olvidar que también debes ser totalmente diferente a lo que este mundo es. Totalmente distinto. Y Pablo pasa a hablar de tres conductas principales. Luego muestra cómo esas conductas son evidenciadas en el lenguaje. Y finalmente él habla de las consecuencias de vivir de esa manera. Y quiero que nos fijemos en eso. Entonces, primero, ¿cuál es el estándar del mundo? ¿Cuál es la corriente del mundo? Mira el versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun sea un nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y sabes, hay tres cosas que el mundo está preocupado por establecer, por estandarizar. El mundo hace todos los esfuerzos para que tú pienses, actúes y vivas de esa manera. Y dice ahí el versículo: pero fornicación. Y la palabra que se utiliza ahí en el idioma original no solamente está referida a la fornicación, sino a toda el desorden, la impureza sexual, a toda el desorden a nivel sexual, inmoralidad sexual. Y el mundo está interesado en que eso sea algo normal. Y entonces la fornicación está siendo estandarizada, se está volviendo lo corriente, porque usted lo escucha en todos los lugares, que ser virgen es un defecto. Que el muchacho que llega, el hombre que llega virgen al matrimonio es mucho lobo. Yo escuché hace mucho tiempo un muchacho, un amigo me decía, y él lo rechazaba en su corazón. No era muy agradable, no le agradaba mucho eso. Pero que su papá mismo le decía: camine para que sea hombre, y lo llevaban de las prostitutas. Es que eso es normal. ¿Qué intenta Satanás? Estandarizar el adulterio, que eso no se ha visto como algo raro. ¿Sabía usted que hay
en algunos lugares del mundo una práctica en donde hay un intercambio de parejas. Va el esposo con la esposa y llega a un lugar y se encuentra con otra pareja, y entonces venga usted, su esposa, y tome la mía y no hay problema. Y después de que salimos de la fiesta nadie se pone bravo. Eso es lo que el mundo intenta estandarizar. Esa es la corriente del mundo. Y ahora por ley nos están tratando de decir que es normal el homosexualismo, que es normal el lesbianismo, que eso es normal. Los que no aceptan esto son intolerantes, retrógrados, cavernícolas. Están con un bate y unga por allá. Esa es la corriente del mundo. Y el cristiano necesita huir de eso. Bajo ninguna circunstancia él puede estar inmerso en eso. Porque es lo que el mundo transmite. De las puertas del auditorio para afuera, todo el mundo anda en un desenfreno de lujuria, en un desenfreno sexual. Por cualquier lugar usted ve el erotismo y cómo las mujeres son sexualizadas, cómo la misma música intenta hacerlo. Ahorita vamos a hablar un poco más profundo de eso. Y Satanás está haciendo todo su esfuerzo para que eso sea lo más normal. Y Pablo nos dice: pero fornicación no se nombre entre ustedes. A veces nosotros pensamos que el mundo de hoy es el mundo más corrompido, y evidentemente hay corrupción, pero cuando Pablo existía había prostitución sagrada. Y entonces había un sistema rarísimo en donde la gente iba a adorar a sus dioses, y de alguna manera encontraban en las sacerdotisas o las que estaban ahí metidas prostitutas sagradas, y eso era hacer el culto. La adoración era tener una relación sexual con una de esas mujeres que estaban ahí en el templo. Me llama la atención que estas palabras, escritas hace 2000 años, son tan pertinentes hoy. En este mundo de hoy sí que son necesarias y pertinentes. Pero ahora Pablo pasa en la segunda conducta, y toda inmundicia, no solamente es toda la inmoralidad sexual, sino toda inmundicia. Y sabes, la impureza en el corazón es el caldo de cultivo para todas las prácticas desordenadas y desenfrenadas. Cuando hay una impureza en el corazón, cuando hay una impureza en la mente, todo lo demás viene de ahí para abajo. Solo es que tu mente sea cambiada y ya estás dispuesto a aceptar todo lo que te ofrezcan. Todo lo que el mundo esté dispuesto a dar, tú ya lo aceptarás. Y de una manera mucho más práctica, esa impureza ya no es necesario que se dé en la práctica de la fornicación o del adulterio, sino en la lujuria. Y el mundo de hoy sí que exalta, sí que busca despertar tanto en mujeres como en hombres la lujuria. Busca que tus sentidos solamente se enfoquen en el deseo, en la satisfacción del deseo sexual, y que tú no tengas ningún problema en recrearte y deleitarte en tu mente con las cosas que quisieras hacer con tu cuerpo. Y te lleva a pensar que eso es normal. Y toda esa impureza que empieza con la lujuria empieza a manifestarse en el consumo de pornografía. Y del consumo de pornografía pues se pasa a la masturbación y a todo lo demás que viene de ahí para allá. Y eso es normal. ¿Sabía usted que la industria más grande que hay en el mundo de entretenimiento no es Hollywood y las películas de los superhéroes, sino es la pornografía? ¿Sabía usted?
Y ahí es un mundo tremendamente inmenso, en donde hay personas totalmente consumidas en eso, inmersas en eso, pagando. Inmundicia. Y la tercera práctica que Pablo ataca, que este mundo intenta estandarizar, es la avaricia. Y dice: y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y la avaricia, el deseo de tener más, el deseo de satisfacer ese gusto por comprar más de lo necesario, por creer que nosotros somos valiosos si tenemos tal ropa o tal carro o tal reloj o tal no sé qué. Ponga usted lo que quiera. Y este mundo también busca estandarizar eso, una sociedad en donde el hombre se vuelva en un consumista y sea valorado por lo que tiene. ¿Ha visto usted las propagandas de los perfumes Paco Rabanne o no sé qué? Salen unos manes así acuerpados. Y entonces le hacen a usted entender: si usted se aplica ese perfume, apenas se lo aplique, se pone ese acuerpado. O uno sí súper simpático. Entonces el feo dice: yo me aplico y ya me veo como él. ¿Y por qué no venden el perfume por la simple esencia? No, tienen que colocar algo que lo motive. Es que yo como que, yo lo tengo. Es que si lo tengo. Y entonces viene el deseo de tener más, de comprar, de no satisfacer con lo que tenemos, que nos volvemos ostentosos. Cogemos el estilo traqueto. ¿Usted sabe cuál es el estilo traqueto, no? Anillo de oro aquí, otro anillo aquí, otro anillo aquí, otros 4 acá, una super cadenota así de esas así. Estilo traqueto. Y nos empezamos a volver así. Y entonces caemos en usura, que es cobrar por ayudar. Yo personalmente creo que un cristiano, si le presta plata a otro cristiano, no debería cobrarle intereses. Eso que lo cobren los bancos, pues que eso es gente y que eso es un negocio. Un cristiano no debería hacer eso. Y menos si cobra una tarifa de esas. Menos. Y de la usura, entonces se pasa a la trampa. Le vendo a usted un gato, le vendo a usted una liebre, pero le doy un ¿qué? Un gato. Y entonces en el negocio lo que empezamos es a tratar de no ofrecer el producto de calidad, porque sabemos es que si yo ofrezco un producto de calidad me toca cobrar un poquito más, y si yo cobro un poquito más la gente no va a venir. Entonces en lugar de echarle una buena carne, por allí venden una carne, yo ni quiero saber de qué es, pero es baratísima, y hagamos la hamburguesa con eso. Finalmente si le echas sal y buena pimienta, eso ni se siente que es, y molida menos, ¿cierto? Y entonces usted dice: carne, hamburguesa 100% carne. Me tengo que preguntar: ¿pero carne de qué? Y el mundo hace eso, ¿sabía usted? Mira, a mí me parece increíble cómo hay gente que hace pastillas para el dolor de cabeza, aspirinas, con cemento, con unas cosas rarísimas, y las logran compactar, y esa es la medicina, tómesela. Lo están matando a uno, pero ellos con tal de vender, lo hacen. Oye, pues esta gente. Y usted mirará que hay empresas en donde se sabía, ahorita hay un documental muy bueno acerca de una empresa norteamericana que se llama DuPont,
y ellos venden cosas químicas, y ellos desarrollaron un producto que se llamaba el teflón. Y el teflón está comprobado desde el año 60 y pico, 70, que produce cáncer. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? Hay que vender, ¿cómo se llama esto? Cacerolas antiadherentes. Y el cáncer, tranquilo. Y están los estudios, ellos lo sabían. Pero ¿qué dijeron? Lo importante es vender. Que se enferme la gente no interesa. Y hay gente que hace eso en todos los órdenes, porque eso es lo normal. Dice el dicho, el vivo vive de él. Entonces hay que ser esa abeja. Pilas. Y de la trampa entonces pasamos finalmente al robo. Ya no es engañar, sino es directamente a robar. La gente quiere tener más sin pagar el precio del trabajo. En la mente de las personas está instalado ese pensamiento de que se puede obtener todo sin necesidad de sacrificarse. Se puede obtener todo con una tarjeta de crédito, Visa, Mastercard. ¿Trabajo? No, Visa. Los muchachos no piensan, cuando una de las preguntas que se hacen: ¿y usted qué quiere estudiar? Algo que dé plata. Algo que dé plata. Y pues claro que uno tiene que estudiar algo que dé plata, ¿no? Pero eso no debe ser el primer criterio. Es más bien algo en lo que yo sea bueno, porque si soy bueno me van a pagar por eso. Y probablemente si lo hago bien me van a pagar muy bien por eso. Ese es el estándar del mundo. Y Pablo termina este versículo 3 diciendo: ni siquiera esto debe nombrarse entre ustedes. Ni siquiera debe nombrarse. A mí me llama la atención, y Pablo, ¿por qué dice ni siquiera debe nombrarse? Es que ni siquiera la insinuación debiera darse entre nosotros, ni siquiera en nuestro lenguaje eso debiera existir. Ni la inmoralidad sexual, ni la impureza, ni la avaricia. Pero sabes, nosotros necesitamos evaluarnos y saber si estamos en la corriente de este mundo. Y mira el versículo 4, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y entonces hay tres cosas que el mundo intenta establecer como normalidad, pero el mundo tiene un mecanismo para lograr eso. Y tú debes saber que la manera en que esto se va haciendo normal es por medio de un ataque a la mente. Dijo el Señor Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú hablas finalmente es el resultado de lo que tú has meditado, considerado, asimilado, y que ahora tienes como una verdad o como algo normal. Por lo tanto, la batalla que tú necesitas enfrentar empieza aquí y en lo que dices. ¿Y cómo tú haces para saber si estás en la corriente de este mundo? Pues necesitas revisar qué estás hablando. Y es lo que precisamente Pablo en este punto está diciendo: ni ninguna palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, cosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y necesito que tú tengas claro algo: cómo Satanás logra cambiar tus pensamientos, cómo el mundo logra atacar tus principios cristianos. Con un bombardeo constante, directo e indirecto, que busca estandarizar, normalizar esas tres cosas de las que acabamos de hablar. Y entonces, si usted mira las películas, aún las películas para niños, usted va a descubrir que de manera indirecta les están diciendo que ser homosexual no es problema, que los que rechazan a los homosexuales están equivocados. Y los está cogiendo los niños de 5, 6, 7 años con las películas de Disney y todo esto. Y ay, tan lindas las películas. Claro, muy lindas, pero ahí lo lindo que va a quedar la mente de ese niño.
porque él ya está pensando que eso es ¿qué? Normal. Es más, como él no quiere ser el anormal y el raro entre los amigos, pues ¿qué resulta siendo? Pues toca aceptar, porque así es con los niños. Pero con los grandes el mensaje es más directo, y entonces tú ves videos musicales, películas en donde el erotismo, la lujuria es directa, va de frente, atacando lo que crees, lo que piensas. Es así. Lo que ves, lo que escuchas, es lo que el mundo está haciendo constantemente. Escuche esto, constantemente. No es algo que se da, ay, solo en diciembre es que viene la tentación más grande. No, eso es todos los días. El mundo no descansa. No descansa. Y vamos a evaluarnos. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú te vas a evaluar. No vas a decir sí, no, en tu mente lo vas a hacer. Y la evaluación que vamos a hacer para determinar qué tan cercano estamos en la corriente del mundo es evaluar lo que hablamos, porque eso es lo que refleja tu corazón. Entonces la primera pregunta es: ¿dices palabras deshonestas? ¿Qué son palabras deshonestas? Groserías, palabras altisonantes, palabras ofensivas, palabras que no necesariamente son groserías, pero que son vulgares. ¿Eso es lo que hablas? Si tú te das cuenta, uy, sí, yo como que soy un poquito como bocón, entonces estoy muy cerquita a la corriente del mundo y no me he dado cuenta. Segunda pregunta: ¿hablas de manera necia? ¿Y qué es hablar de manera necia? Por ejemplo, usar un lenguaje que menosprecia la imagen de Dios en el hombre. Venga, enano. Venga, chichón de piso. Todo eso eso es un lenguaje que menosprecia la imagen de ¿quién? De Dios en el hombre. ¿Usas un lenguaje que muestra soberbia? Es que yo me las sé todas. Es que yo sí sé. ¿Y esto qué me va a enseñar a mí? Mejor dicho, es que si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, Él me había escogido a mí de primeras. ¿Usas un lenguaje que niega a Dios? Y un lenguaje que niega a Dios es decirle a una persona: suerte, que la suerte te acompañe. O como dicen en la película Star Wars, que la fuerza te acompañe. Eso es un lenguaje que niega que Dios es soberano. Un cristiano nunca debería decir: el destino nos unió. ¿Cuál destino? Es Dios nos unió. Dios me trajo acá. ¿Usas un lenguaje así? ¿Qué clase de lenguaje usas tú? ¿Usas un lenguaje obsceno? Ahí, esa palabra que dice ahí en el versículo dice ni truhanerías, pero la palabra original ahora es de chistes de doble sentido. Un lenguaje obsceno. ¿Usted habla así? No sé cuáles fueron las respuestas a esas preguntas que planteé, pero esa es tu evaluación frente a qué tan cerca estás del mundo. Miremos el versículo 5 y dice: porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hermano, hay consecuencias. Lo tercero que quiero que te fijes es el problema de ser corriente. El cristiano está llamado a ser contracorriente, pero si tú no eres contracorriente, eres una persona corriente. Y hay un problema en eso. Primero, las consecuencias. Y es que si tú vives en un desenfreno de inmoralidad sexual, si tú vives en un desenfreno de la avaricia o de la impureza en el corazón, tú vas a generar un daño emocional a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque las vas a ver como objetos. Porque una persona que busca satisfacer sus deseos sexuales no ve a las personas como personas, sino como objetos. Solo me sirves en tanto satisfagas tal o cual deseo. Si eres una persona que vive en un desenfreno de avaricia, también ves a las personas como objetos, ya no para satisfacer algo sexual, sino para satisfacer tu deseo de obtener. Así que esta persona, me voy a ser amigo de esa persona, no porque yo quiera demostrarle mi amistad y ayudarle, sino porque me sirve, le conviene a uno tener buenas amistades. Y qué horrible es saber que alguien se acerca al lado de uno solamente porque lo ve como un peldaño más para escalar en su estatus. Daño. Vas a tener una pérdida del horizonte. Porque dejas de considerar que hay una manera correcta de hacer las cosas y ya estás tan metido en el mundo que ya perdiste la perspectiva. Ya eso es lo normal, eso es lo correcto. Vivir así, te perdiste. Y hay otra serie más de consecuencias como odio, incluso muerte. Y sabes, no sé cuáles son los problemas que tú tengas ahora, pero quizás si miras en lo profundo de tu corazón vas a descubrir que lo que estás viviendo hoy es producto de vivir de una manera desenfrenada, o en la avaricia, o en la lujuria, o en la impureza. Y te preguntas hoy, ¿pero por qué estoy así? No entiendo por qué esta circunstancia, esta situación. Y la consecuencia más terrible de ser una persona del corriente es que no estás en el reino de los cielos. Porque aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y si no eres lo que debes ser, olvídate de la gracia. Por eso Pablo coloca aquí: pero fornicación, inmundicia y toda avaricia no se nombre entre ustedes, ni palabras deshonestas, ni truhanerías, nada de eso. Porque ustedes deben saber que el que sea fornicario, el que viva una vida de inmoralidad sexual desordenada, el que sea un inmundo, una persona que tiene su mente y su corazón totalmente corrompida, o el que sea un avaro, no tiene cabida en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso es idolatría, dice ahí, la avaricia. Es amor al dinero. Y Dios es un Dios celoso, y es solo Él o solo Él. Y esa es la consecuencia más terrible. Por eso en la evaluación que hicimos hace unos momentos, si tú descubres que no estás ajustado a lo que debe ser, necesitas cambiar. Porque no puedes estar en la corriente del mundo. Tú eres un hijo de Dios, por lo tanto no te conformes a la corriente de este mundo. Eres contracorriente. Póngase en pie, por favor. Y quiero que cierre sus ojos. Y
Quiero que pienses en esto que hemos hablado esta mañana y que lo pienses con sumo cuidado, porque lo que está en juego, en evidencia, es si eres parte del reino de los cielos. Y hoy hay misericordia de Dios, porque cada vez que escuchamos una palabra de estas, una predicación de estas, es un llamado a que corrige tu vida, cambia tu vida. No vivas de la manera en que lo estás haciendo. No, y es que yo no ando en un desenfreno sexual, pero estoy luchando con pensamientos. Yo no ando siendo un ladrón y haciéndole trampa a nadie, pero es que el deseo de tener plata me hace ser un tacaño en mi casa. Una persona que piensa primero en satisfacerse a sí mismo y no suplir las necesidades de los suyos, menos ayudar a otro. Pues debes decir: Señor, ayúdame, yo no quiero estar fuera de tu reino. Debes decirle eso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por las cosas maravillosas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor de los cielos, porque tú nos das salida de las cosas que este mundo ofrece como normales. Gracias, Padre Celestial, porque tú, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros, nos has librado de la esclavitud. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a ser lo que debemos ser, contracorriente. Personas que luchan contra toda este movimiento de erotismo, de sexualidad que hay en el mundo. Ser personas que son puras en su corazón y ser personas que aman al prójimo por encima del dinero. Ayúdanos a cambiar esto en nuestros corazones. Ayúdanos, ahora que se ha revelado a nuestra mente y corazón que lo que hablamos determina lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos a cambiar, Señor, por favor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.